Bien, en esta lección vamos a usar la pirámide de la lección 2.2, el ordenamiento jurídico, pero ya vamos a ponerle nombres concretos de todas esas normas que son laborales o de la seguridad social, porque de leyes hay muchas, de reales decretos hay muchos, etc. ¿Por qué? Pues porque hay derecho civil, penal, administrativo, de todo tipo. Pero antes de ir a la pirámide de normas, me gustaría que quedara claro qué se considera relación laboral y qué no se considera relación laboral. Para que una relación laboral se considere como tal, tiene que tener una serie de características. En primer lugar, ha de ser personal. Es decir, que si la empresa contrata a Juanjo Martínez, quien va a trabajar es Juanjo Martínez. Juanjo Martínez no puede decir: «Hey Ana, hoy me da palo ir a trabajar, ¿por qué no vas tú por mí?». En segundo lugar, es voluntaria. Es decir, Juanjo Martínez ha aceptado ese trabajo porque quiere, va a trabajar porque quiere y lo puede dejar cuando quiera. En tercer lugar, tiene que haber remuneración. Es decir, que el trabajo presta sus servicios a cambio de un salario. La famosa oferta y la demanda. Ofrece unos servicios a cambio de un salario. Que la demanda es la empresa porque es la que le paga el salario, que es el precio. En cuarto lugar, ha de ser por cuenta ajena. Es decir, que el titular de la empresa es el empresario y es el empresario quien se apropia de los ingresos que genera la empresa y le da al trabajador una parte, que es ese salario. Es decir, que la empresa se apropia de los rendimientos íntegros de los servicios del trabajador y le da a este una pequeña parte o una gran parte, si cobra mucho. Y por último, ha de ser dependiente. Es decir, que el trabajador está bajo las órdenes de lo que le diga el empresario, siempre y cuando esas órdenes tengan que ver con su categoría profesional, etc. y sean lícitas. ¿Qué no se consideran relaciones laborales o se consideran trabajos excluidos? Pues, por ejemplo, prestaciones obligatorias. ¿Por qué? Pues porque faltaría la voluntariedad. Consejeros de empresas societarias. ¿Qué faltaría? Pues faltaría la dependencia, porque el consejero es el que manda. Trabajos amistosos por benevolencia o por buena vecindad. ¿Qué faltaría? Pues la remuneración. Trabajos familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. ¿Qué faltaría? Pues también la remuneración. Y dentro del segundo grado tendríamos por consanguinidad y por afinidad. En este cuadro, consanguinidad serían hijos, padres, nietos y abuelos. Y por afinidad serían cónyuge, cuñados, suegros y yerno o nuera. Representantes del comercio faltaría la ajenidad. Tanto transportistas con vehículo propio como trabajadores por cuenta propia faltaría la dependencia y la ajenidad. ¿Por qué? Porque se apropian del fruto íntegro de su trabajo y porque quien mandan y quien deciden son ellos. Y por último, los funcionarios públicos cumplirían con todos los requisitos, pero van con una normativa aparte, que es el Estatuto Básico del Empleado Público. Y después, antes de ir con la pirámide de normas y explicarte todas las normas del derecho laboral, me gustaría antes explicarte qué principios específicos tiene el derecho laboral. En primer lugar, el principio de norma mínima. Es decir, que algunas normas pueden ser mejoradas. Hay que respetar eso como mínimo, pero se puede pactar a nivel colectivo o a nivel individual una mejora. No todas, algunas, porque ahí está la diferencia entre el derecho absoluto y el derecho relativo necesario. Otro principio es el de norma más favorable. Ante una confusión de dos normas que no quede claro qué norma se le aplica al trabajador, por la norma que le aporte más beneficios. Otro principio es que el trabajador no puede renunciar a sus derechos. La empresa no le puede decir: oye tú, renuncia aquí a tus vacaciones o a tu descanso semanal, o renuncia a tu jornada máxima. Y como lo has firmado, significa que tú estás conforme y por lo tanto ya quedas esclavizado ante esta firma que tú has hecho. No, porque el trabajador no puede renunciar a sus derechos. Por eso te expliqué en la lección 2 que cualquier contrato que vaya en contra de todas las normas jerárquicamente superiores es un contrato que queda inválido.
porque por mucho que el trabajador quiera, no puede renunciar a las normas que hay por encima. Otro principio es el de condición más beneficiosa. Si ese trabajador, por lo que sea, tiene reconocidos una serie de derechos en su contrato de trabajo y la empresa decide que a partir de ahora esos nuevos contratos de trabajo se van a regir exclusivamente por el convenio colectivo, el trabajador que firmó en su día esas condiciones en su contrato de trabajo se le van a permanecer en el tiempo. En principio, siempre y cuando la empresa no demuestre una causa. Y por último, el principio in dubio pro operario. Es decir, que en caso de duda, en caso de un conflicto donde no se sepa si la razón la tiene la empresa o el trabajador, se mirará siempre a por el trabajador. Y ahora sí que ya volvemos con nuestra pirámide jerárquica de normas, que si no has visto el vídeo 2.2 te recomiendo que lo veas porque si no, no te vas a enterar de nada. En derecho laboral, normativa de la Unión Europea tendríamos muchas, pero para poner algunos ejemplos tendríamos temas regulados como libre circulación de trabajadores dentro de la Unión Europea, igualdad de trato en el empleo de la ocupación, manipulación de productos químicos o la mejora de la seguridad y la salud laboral de los trabajadores, por poner algunos ejemplos. La Constitución española hace algunos guiños, algunas referencias al derecho laboral, que ya te dije en la lección 2.1 que la Constitución es un esquema de país, un croquis, pero es de agradecer que en este croquis hayan derechos laborales protegidos, como por ejemplo el derecho a la huelga, el derecho al trabajo y al deber de trabajar, el derecho a la libre elección de profesión u oficio, el derecho a promocionar en el trabajo, el derecho a suficiencia e igualdad salariales, el derecho a la formación y a la readaptación profesionales, el derecho a la seguridad y salud laboral, derecho al descanso, derecho a la libertad sindical, derecho a la participación en la empresa, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo. De tratados internacionales destacaríamos en todos los convenios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y tendríamos convenios ratificados por España, como por ejemplo libertad sindical y derecho de sindicación, derecho a la sindicación y a la negociación colectiva, prohibición del trabajo forzoso, igualdad de remuneración e inspección de trabajo. En cuanto a leyes orgánicas tendríamos dos: la Ley Orgánica de la Libertad Sindical, la LOLS, y la Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres. De leyes ordinarias tendríamos la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y la Ley de Trabajo a Distancia, aprobada durante la pandemia. De Real Decreto Ley a día de hoy tendríamos el de reparto en el ámbito de las plataformas digitales, conocido como el Real Decreto Ley Rider, o también se llama la Ley Rider porque se da por supuesto de que pasará su convalidación correspondiente en las Cortes Generales. Pero a día de hoy es un Real Decreto Ley, es decir, que la aprobó el Gobierno o el Poder Ejecutivo con urgencia y extrema necesidad, para no esperar esos 5 meses que tarda de media en aprobarse una ley. Ahora, personas que verán este vídeo meses más tarde verán cómo este Real Decreto Ley ya no es un Real Decreto Ley, sino que se ha transformado en una ley. En una ley que estará integrada en el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, que es un Real Decreto Legislativo. Y hablando de reales decretos legislativos, tendríamos el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley General de la Seguridad Social y la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que es la ley de las multas, básicamente. Y estas 4 normas serían textos refundidos, es decir, que serían una composición de varias leyes desperdigadas por ahí que el gobierno nos hace el favor a los ciudadanos de juntarlo todo en una única norma, con la autorización del Poder Legislativo. Pero repito que el gobierno no está creando ninguna norma, como sucede con un Real Decreto Legislativo texto articulado, sino que un texto refundido es que el gobierno junta varias leyes que han sido aprobadas anteriormente en las Cortes Generales, que están dispersas y que nos hace el favor el gobierno de juntarlo todo en un único documento.
Y de estas 4 normas que acabo de nombrar, la norma estrella y la que nos acompañará durante todo este curso de FOL es el Estatuto de los Trabajadores, porque os enseñamos FOL para entrar a trabajar básicamente en una empresa privada, porque si os preparásemos solamente para entrar en una empresa pública, a partir de ahora trataríamos solamente el Estatuto Básico del Empleado Público. El Estatuto de los Trabajadores se compone por básicamente 3 partes. El título 1 hablaría de la relación individual de trabajo, es decir, de básicamente aquellas condiciones de trabajo mínimas, que tampoco es del todo así, pero bueno, mínimas, que deberían de respetar empresario y trabajador. Pero el Estatuto de los Trabajadores es muy importante que esto se te quede en la cabeza. No es una norma que esté pensada para ser aplicada directamente a todos los trabajadores, sino que es una norma que está pensada para ser negociada, para ser un punto de partida para que sobre todo la parte sindical, la parte de los trabajadores, no empiece a negociar desde cero, sino que empiece a negociar desde una cierta altura. Es una norma interprofesional que está pensada para que se negocien después, a posteriori, los convenios colectivos correspondientes. Por eso, el título 2 lleva de nombre de los derechos de la representación colectiva y el título 3 de la negociación colectiva y de los convenios colectivos. Es decir, que es una norma que el primer título viene a decir esto de aquí para todas las profesiones. El bloque 2 es, si tú quieres negociar un convenio colectivo, si tú quieres participar de la negociación colectiva, tendrás que presentarte a unas elecciones democráticas en tu empresa y cuando seas representante de los trabajadores, tú solo o tú con más compañeros, tendrás la legitimidad para negociar un convenio colectivo, que sería el título 3, y mejorar así estas condiciones mínimas que hay en el título 1 del Estatuto de los Trabajadores. No sé si ha quedado claro, pero si no hubiera este título 1 del Estatuto de los Trabajadores, la parte sindical quizá estaría luchando por si hay que trabajar 13 horas o 11 al día. Al decir el Estatuto de los Trabajadores que no se puede trabajar más de 8 horas al día, la parte sindical ya ha de debatir si se trabajan 8 horas al día, 7 o 7 y media. ¿Por qué? Porque tiene una protección que no se puede empeorar, solo se puede mejorar. De reales decretos tendríamos, por ejemplo, el del salario mínimo interprofesional, que es un salario mínimo que se aplicaría a todas las profesiones. Pero ocurre lo mismo como con el Estatuto de los Trabajadores, que los convenios se apoyarán en este salario mínimo para negociar salarios superiores. Si no hubiera este salario mínimo como punto de partida, quizá la parte sindical estaría negociando si has de cobrar 600 o 700 euros al mes. Al poner un salario mínimo de 950 euros a 14 pagas, pues la parte sindical ya ha de negociar si cobramos 1.000, 1.200 o 1.700 euros. También estaría el reglamento de los servicios de prevención, es decir, aquellas empresas que se dedican a la prevención de riesgos laborales en otras empresas. También estaría el Real Decreto de la igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Y también el Real Decreto de las relaciones laborales de carácter especial. Hay una serie de trabajos que tienen su propia normativa aparte e independiente. Si esta normativa no la tuvieran, se aplicaría como norma básica el Estatuto de los Trabajadores. Pero si la tienen, se aplica su normativa específica. Una normativa específica que también puede servir como punto de partida para que luego haya negociación colectiva y por tanto convenios colectivos. Ejemplos de estas relaciones laborales especiales serían el personal de alta dirección, servicio del hogar, penados o presos en instituciones penitenciarias, deportistas profesionales, artistas en espectáculos públicos, representantes del comercio, estibadores portuarios y otros. De convenios colectivos tendríamos de dos tipos, los estatutarios y los extraestatutarios. Los estatutarios vienen de estatuto. ¿Y de qué estatuto? Del Estatuto de los Trabajadores. ¿Recuerdas que el Estatuto de los Trabajadores en su título 2 y 3 te está abriendo la puerta a que lo uses para tú negociar con la empresa? Te está diciendo, título 1, úsame como punto de partida para tú negociar con la empresa, para usarme de palanca, de catapulta,
para negociar tú con la empresa? Pues los convenios colectivos que respetan el procedimiento del título 2 y del título 3 del Estatuto de los Trabajadores son convenios que tendrán fuerza de ley. Es decir, que en su ámbito de aplicación todas las empresas y todos los trabajadores quedarán vinculados a este convenio colectivo. Sin embargo, los extraestatutarios son convenios colectivos que no han sido negociados con las reglas del título 2 y del título 3 del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, no tendrán esa eficacia general que tiene el convenio colectivo estatutario, sino que tendrán una eficacia limitada, solo para aquellos trabajadores que hayan participado en su negociación. Pero los trabajadores que han participado en su negociación no van a poder imponer ese convenio colectivo a demás trabajadores que no hayan participado en esa negociación. ¿Y por qué los convenios colectivos estatutarios tienen fuerza de ley? Pues porque en primer lugar nos lo dice nuestra Carta Magna, es decir, nuestra Constitución española, que dice que tenemos derecho a la negociación colectiva entre representantes de los trabajadores y empresa, es decir, puntualizo que es que para negociar un convenio necesitas primero ser representante de los trabajadores. Los trabajadores no pueden negociar convenios de forma directa con la empresa. Y también dice que tendrán fuerza vinculante estos convenios colectivos. ¿Qué es fuerza vinculante? Fuerza de ley. Y el Estatuto de los Trabajadores nos dice que los convenios colectivos regulados en esta ley obligan a todos los trabajadores y a todas las empresas. Es decir, que el Estatuto de los Trabajadores nos viene a decir que si cumples con el título 2 y con el título 3 de mi texto, el resultado tendrá fuerza vinculante en aquel sector profesional y ámbito territorial, y a esta fuerza de ley se le llama erga omnes o eficacia general. El contrato de trabajo va a tener una elección individual, pero para que un contrato de trabajo esté bien formalizado, tiene que tener el consentimiento del trabajador, tiene que tener un objeto, es decir, que el trabajo sea posible, lícito y determinado. Que tenga una causa, que es el salario, el trabajador trabaja por un salario, y una forma, que puede ser verbal o escrita. Y por último estarían los usos y las costumbres del derecho, que dependerá de la localidad en la cual se esté trabajando y de la profesión. Bien, esta lección 2.2 y 2.3 son de las lecciones más duras de FOLA, pero si has logrado entender esto, lo que venga a continuación te resultará bastante más sencillo.